Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, resulta, hermanos, que nosotros tenemos que empezar a definir algunas cosas como, por ejemplo, ¿qué es realidad? Bueno, realidad realmente aparece como existencia real y objetiva de las cosas. Eso es lo que dice el diccionario. El diccionario dice existencia real y objetiva de las cosas. Eso es la realidad. Dios es real. Cuando decimos que Dios es real, es que Dios existe, que es objetivo y que todas las cosas que Él dice son verdad. Eso es la realidad. Cuando hablamos de Dios en su realidad, hablamos de que Dios es un Dios verdadero, un Dios genuino, un Dios real. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia de la formalidad? Bueno, la formalidad es el conjunto de normas, requisitos y reglas que han de cumplir para realizar, conseguir o tramitar una cosa. Vean una diferencia, hermanos, porque a veces la iglesia del Señor y nosotros como individuos a veces no vivimos en la realidad, sino más bien en la formalidad. Cuando hablamos de vivir en la formalidad, estamos hablando de conseguir o tramitar una cosa, ¿verdad? Y que entonces agarramos y decimos, ya formalicé esto con el banco, ya formalicé esto con mi jefe, pero no siempre la formalidad es una realidad. La realidad a la que nosotros estamos siendo llamados en este texto es una. Vean lo que dice 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es una realidad. Ahora, yo quiero poner en contexto esto, hermano. ¿Por qué? Bueno, porque a mí sí me gusta y que tengamos que hacer esta diferencia, porque a veces la formalidad, las normas, los requisitos y las reglas pareciera que se inculcan mucho dentro de la iglesia cristiana evangélica. Y entonces a veces tenemos esas formas o esa formalidad de una vida cristiana que solamente es aspectos de requisitos, reglas para cumplir. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere una realidad. Yo no puedo vivir mi vida cristiana solo sobre el conjunto de normas, requisitos, reglas que tengo que cumplir, porque si no, entonces muchas personas viven sobre eso. Entonces, bueno, no, que sea para en nombre de Jesús, ya lloré. Bueno, ya iglesia. Bueno, no, ya yo di. Bueno, ya yo ahí le hablé a un compañero de Jesús. Parece que muchas veces agarramos esa parte y nos volvemos dentro de todo esto a la formalidad. La objetiva de las cosas. Entonces, no, el tema no es solamente que yo vengo a la iglesia, el tema es que yo me debo a Dios y que cuando yo vengo a la iglesia yo tengo algo que decir y algo que aportar en mi adoración a Dios, en un abrazo, en una oración, en un compartir, es decir, la realidad de Dios. Quiero que este texto que nosotros vamos a estar trabajando esta mañana, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Yo quiero que entonces, hermanos, nosotros podamos ver en el contexto Israel, porque esto estaba dicho para el pueblo de Israel. Jesús está en un momento, es el sermón del monte, que viene de capítulo 5 de Mateo, y Jesús está ahí, hermanos, hablándoles a ellos con respecto a algunas cosas, y le había hablado de los frutos. Por los frutos yo los voy a conocer. Vea que la formalidad normalmente no es un tema de un fruto. A mí me hace mucha gracia porque normalmente la formalidad, hay algunos aspectos en los que, voy a ver si este ejemplo nos sirve, hay algunas cosas que nosotros hacemos por la formalidad, pero no es la realidad nuestra. Por ejemplo, resulta que a ustedes lo invitan a un matrimonio, ¿verdad? Y entonces en medio de ese, a usted le mandan a decir, bueno, lo invitamos a ese matrimonio y tiene que ir vestido formal. Y bueno, entonces yo empiezo a buscar qué es vestido formal en San Google. Porque yo no es que estoy en contra de las redes sociales, yo las uso, hermanos, y son una herramienta, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, hermano, de verdad. Y nosotros, porque no somos, ¿verdad? Nosotros también somos golpeados por eso. Pero entonces yo empiezo a buscar qué es formal. Entonces de ahí sí, formal es, hermanos, así como que usted tiene que ir como, ¿vio? Como el muñequito del queque, ¿verdad? Pero cuando yo me he encontrado en este tipo de eventos y en este tipo de situaciones a personas ¿verdad? Que me las he encontrado en un tipo de eventos de estos y me dicen, ¿verdad? Y uno empieza a vacilar y qué guapo, que no sé qué, me dice, sí, pero estoy deseando llegar a mi casa y quitarme, es más, en el carro me quito todo, me quito el saco, me quito la corbata y ahí ando unas tenis y me pongo las tenis, porque no soporto. Eso es formalidad. Está ahí por formalidad, esa no es la realidad de esa persona. En la vida cristiana nos pasa a veces eso. A veces somos formales dentro de nuestra parte religiosa, pero debiéramos de ser reales en nuestra parte religiosa, porque Dios está demandando algo. Y este texto que estamos analizando tiene que ver con esto, hermanos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Les dije que era para Israel. Israel era un religioso. Israel tenía aún sentimientos religiosos, la gente aún cumplía algunas formalidades, pero estaban muertos, hermano. Y ahí es donde yo tengo esta palabra de advertencia para ustedes y para mí, que soy exhortado primero al confrontarme a esto. Porque yo quiero que partamos hoy de un principio, y partamos de un principio que es real en medio de nosotros. Yo sí creo, y yo lo voy a decir en el nombre de Jesús, lo digo con temor y temblor, yo sí creo que las personas que venimos a la iglesia, que nos declaramos cristianos, somos conocidos por Dios. Yo lo creo, hermanos, y ahí es mi convicción. Mi convicción es que el Señor, nosotros estamos en medio de este capítulo de 7:21, en los que hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Yo lo creo así, hermano. Y yo no me quiero tampoco llamar a engaño, porque conozco mis debilidades, porque conozco mis faltas, porque conozco lo que a mí me falta. Pero de principio estoy entendido que yo estoy en el plano de los que queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden decirme amén? Ay, qué dicha, yo pensé que me iba a sentir tan solo. Porque a veces ese texto se analiza desde otra perspectiva y la gente quiere analizarlo diciendo, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ya porque usted ha dicho que Jesús es el Señor, no siempre usted va a entrar al reino de los cielos. Hermano, yo no quiero vivir en esa expectativa. La iglesia de Jesucristo, la iglesia que está hoy congregada en medio de nosotros, es una iglesia que ha dicho al Señor sí, y que queremos hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted quiere hacer la voluntad del Señor. Yo sé que a usted le cuesta como me cuesta a mí. Yo sé que hay situaciones muy difíciles y adversas. Yo sé que no todo es sencillo. Tenemos situaciones familiares, tenemos situaciones personales, tenemos situaciones de trabajo, sociales, etcétera. Pero ¿verdad que sí es el deseo de nosotros hacer la voluntad del Señor?
Ok, partiendo de ahí, hermanos, que yo quiero que ustedes y yo partamos de ahí, nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Ustedes me podrían ayudar repitiendo eso. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, nosotros somos parte del reino, parte de ser hijos del Rey. Amén. El camino de santidad es un camino que hay que atravesar, hermano. Usted no es tan santo, no soy yo tan santo como yo lo creo, pero yo soy una persona que transito en el camino de la santidad. Amén. Porque sin esta nadie verá al Señor. Yo me equivoco, hermanos. No saben cuánto. Si quieren saber cuánto, inviten a doña Vivian a tomar café. Yo me equivoco. O inviten a las personas que trabajan conmigo. Yo me equivoco. Pero yo quiero transitar por el camino de santidad. Yo quiero transitar por la santa voluntad del Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, sobre esta perspectiva, quiero presentarles 5 particularidades, porque ahí es donde viene el análisis. Porque no está bien solamente que yo me pare aquí y diga, sí, estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, sí, estamos transitando por el camino de la santidad, si usted y yo no nos volvemos reales y objetivos, porque es la realidad, reales. Porque si nosotros seguimos por el camino que no es el camino de la realidad, que tiene que ver más con el camino de la formalidad, nosotros caemos en el error. Yo no puedo decir que yo soy un cristiano haciendo la voluntad de Dios si yo no quiero retraerme, quitar, no querer compartir con el pecado. Si yo digo yo soy un cristiano que quiero hacer la voluntad de Dios, yo tengo que examinarme, hermanos, a profundidad. No para golpearme, no para salir diciendo es que hoy nos garrotearon, es que hoy me cortaron la... No, es que nosotros sí tenemos que cortarnos ciertas áreas de la vida que no están correctas, pero a la luz de que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, de que nosotros sí hemos dicho Señor, Señor, y que nosotros somos conocidos del Señor. Yo digo, yo soy conocido por el Señor. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, hermanos. Y como lo creo, lo vivo. Y como lo vivo, lo practico, hermanos. Porque yo soy eso. Yo tengo que partir desde ahí, hermanos, de que yo soy hijo de Dios, que soy parte del reino, que Él me compró por su precio. Pero a esto le tengo que agregar el análisis que tengo que hacerme profundamente, hermano. Porque si yo digo que soy odontólogo, tengo que sacar una muela. ¿Verdad, doctor? Si no, hermanos, ¿quién me pondría la boca? Lo que yo digo es lo que yo tengo que probarme a mí mismo, hermano. Porque si no estoy en error, estoy en pecado, estoy mal. Pero Dios parte de nosotros desde ahí. Somos una buena creación. Nosotros somos hijos del reino. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros vamos por el camino de la santidad. Pero nosotros tenemos que analizarnos y poder decir no, porque si no nos volvemos gente formal, no gente real. Y el cristianismo es una realidad de Dios. Por eso está escrito, y las cosas que están escritas dice que no pasará ni un punto ni una coma. Hay de aquel que a la profecía le agregue o le quite. Las cosas pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará, hermano. Y esto es un asunto individual. Este es un asunto que aquí se hace colectivo, pero es individual, hermano. Es como usted vivió su semana. ¿Usted cree que si yo estoy orando, ayunando, buscando la presencia de Dios, buscando la palabra, ¿usted cómo cree que yo llego el domingo aquí? Poderoso, poderoso. Porque esa es una responsabilidad que usted tiene. Esa no es la responsabilidad del pastor ni de la iglesia. Cuando yo oigo personas que no están en una iglesia porque no les gustó, porque yo digo, es que no han nacido de nuevo. Porque si a mí hay algo que no me gusta, yo tengo que ver cómo lo cambio. Porque yo soy parte del cuerpo, yo soy responsable, hermano. Y si a mí no me gusta cómo canta la hermana, voy a tener que ir a instruirme y voy a tener que capacitarme, voy a tener que meterme en cursos de canto. Y un día de tanto le digo, hermanita, vea,
Quédese aquí sentada porque yo voy a cantar. Tengo ya aquí, ya sé cantar y voy a cantar porque usted no canta tan bonito. Pero nosotros a veces no percibimos ni formamos este pensamiento y a veces entonces caemos en la formalidad. Voy a la iglesia, vengo aquí, igual que ir a muchas otras partes, es lo mismo. Tenemos que entender que Dios quiere que seamos reales. Desde ahí partimos. Ahora, Israel estaba ahí, hermano. No había realidad de su religión. Hasta el día de hoy, hermanos, hay toda una consecuencia aún política, hermanos, en el pueblo de Israel. Hay una consecuencia que los persigue, hermanos. ¿Por qué? Porque la realidad, ellos no vivieron la realidad. Ellos vivieron una formalidad en su religión. Ellos vivían formalmente su religión. Hasta el día de hoy, hermanos. Y hoy se levantan grupos aquí de pseudo o denominados, no sé si decirlo, pero sí está bien para no hacerles tanta publicidad. Pero hay grupos, hermanos, que aquí se definen en este país, que ya están haciendo más y conquistando ellos más gente, porque no son almas, son gente, personas, ellos, ¿verdad? Que son los que se dicen ser los famosos cristianos mesiánicos, mano. Perdón, es como una plaga esto, mano. Perdón, pero no debió de haber existido, hermano. Son gente que al final quieren volverse practicantes de la formalidad de la religión judía. Entonces, hoy tienen que hablar de Yeshua, hoy tienen que hablar de Elohim, tienen que decir, hoy hay que celebrar el Shabbat, hoy tenemos que, ¿verdad? Y el Eterno, y etcétera, hermanos. Hermanos, de verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque eso es parte de la formalidad. Celebrar todas las fiestas, aunque se vuelven críticos, pues nosotros celebramos Navidad. Pero otra vez, hermano, la formalidad de Israel era profunda, muy profunda. Muy profunda, tan profunda, hermanos, que hasta el día de hoy Israel sigue en su formalidad, no aceptando que el Hijo del Hombre vino, hermanos. Y cuidado nosotros entonces como iglesia evangélica, si estamos en la formalidad, esperando, no sé qué, hermanos, porque la gente no sé qué quieren que le predique, pero si no predicamos a Cristo y a este crucificado, no hay nada que funcione. Usted podrá oír los mejores discursos, la palabra es una, Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y esto es la realidad de Dios, hasta que Cristo sea formado en nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Y esto es lo que Jesús está hablando en esto. Hay gente que le gustan los discursos, hay gente que le gustan las temáticas, y está bien, aquí también tocamos temas, hablamos de la Biblia, hablamos de cosas, pero si no está Cristo como centro y la cruz de Cristo y Cristo en ti, la esperanza de gloria, nosotros nos perdimos, hermanos. Amén. Ahora, lo que pasó con Israel, hermanos, solo fue eso, formalidad. Ahora, ¿qué respondieron a Oseas? A Oseas los confronta el profeta y ¿verdad? Entonces le preguntan, a través del profeta le dice, Dios mío, ¿te hemos conocido? Es lo que el pueblo de Israel le pregunta en un momento, hermanos. Y Oseas les responde. Y la Biblia les responde. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí es donde tenemos que ver la diferencia entre la formalidad y la realidad. La realidad es que amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Ese es el texto de ayer, ¿verdad? Los que leemos el texto del día. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Pero ese es un principio de realidad, hermano. No podemos amar a Dios solamente por partes o en pedazos o solamente desde una función. Ahora, veamos la primera parte, el primer momento, son 5. Realidad versus formalidad. Puede darse cuenta en el texto de que los que, aquí realmente de los que no son, darnos cuenta de que son los que desean entrar en el reino de Dios quienes necesariamente entran. Es decir,
¿Puede usted darse cuenta de que no son los que desean entrar en el reino de Dios quienes necesariamente entran? Ni siquiera los que piden entrar quienes lo hacen. No es suficiente pedir, no es suficiente desear, solo ser obediente es suficiente. Me gustó eso. Diga, solo ser obediente es suficiente. Unos quieren entrar, pero esto no es suficiente. Unos desean entrar, unos quieren entrar, hermanos, pero en este texto nosotros vemos que esta realidad no es ni para todos. ¿Por qué? Porque usted puede darse cuenta de que no son los que desean entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Usted tiene que darse cuenta, y yo también me tengo que dar cuenta, que Dios tiene una forma, que Dios tiene una voluntad, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un camino, que Dios tiene trazado su realidad y nos la demanda a nosotros. Él lo hizo todo por usted y por mí. Lo que usted y yo no podíamos hacer para entrar al reino, Él lo hizo. Lo que usted y yo no podíamos hacer para ser parte del reino, Él lo hizo. Lo que usted y yo teníamos que hacer y que no podíamos hacer para ser parte del reino de Dios y su justicia, Él ya lo hizo. Y yo pensaba ver más caras sonrientes cuando yo decía eso. Aquí dice, sonrían. No, al punto que ahora me toca a mí hacer la otra parte. Él lo hizo por mí, pero ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte, hermano? ¿Están aquí conmigo? Entonces, nosotros tenemos que ver esto. Tenemos que darnos cuenta que no es los que desean entrar, ni los que piden entrar en el reino. Hay gente que desea ser parte del reino. Hay gente que pide ser parte del reino. Pero en este texto nosotros podemos ver que no es suficiente. Lo único suficiente es ser obediente. ¿Qué es lo único suficiente? ¿Qué es lo único suficiente? Muy bien, hermanos. Número 2. En este segundo punto, nosotros, y voy aquí, Dios ha establecido, hermanos, ciertas reglas para la entrada al reino. Debe obedecerse o no hay entrada, hermanos. Cuando nosotros leemos Mateo, y quiero que vayamos a Mateo 7:21, en el 7:21 dice la escritura que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vean el verso 22. ¿Qué dice? Muchos. ¿Cuántos? Digámoslo, hermano. ¿Cuántos? Muchos. Es que no son pocos, muchos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Entonces les declararé, diga, hermanos, y pongamos atención, declararé. Es la sentencia del rey. Esa es la sentencia del rey. La sentencia de Dios para el mundo, la sentencia de Dios para Israel y para la iglesia. La sentencia del Señor es la siguiente: nunca los conocí. Nunca los conocí. Nosotros hoy en esta mañana estamos partiendo del principio que nosotros, sin haber hecho nada, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hoy estamos declarando y poniendo por cierto la realidad de Dios, que es por gracia que yo soy salvo, no por obras que yo pude haber hecho. Nosotros hoy estamos declarando y estamos partiendo, y yo dije desde el principio, partimos de la realidad de Dios. Soy salvo por su amor, soy salvo por su gracia, soy salvo por la cruz, soy salvo por la obra, soy salvo porque a Él le plació salvarme. Soy salvo porque yo hoy quiero hacer la voluntad del Señor. Pero desde este principio, lo que la declaratoria del Señor dice es: yo no los conozco. ¿A quiénes es los que Él no conoce? Hermanos, si yo pongo este panorama, o como yo lo puedo ver, o hago un cuadro, yo podría decir: al Señor no lo vamos a
agarrar y no lo vamos a impresionar, hermano. No lo vamos a impresionar diciendo, Señor, yo profetizaba en tu nombre. ¿Ah, sí? Señor, yo vieras echando fuera los demonios. Más de uno en iglesia tuvo que salir en carrera. Vieras, Señor, los milagros que yo hice, Señor. Es más, viera, Señor, la iglesia de 10,000, de 5,000, de 20,000. Viera los libros que escribí. Señor, viera el programa de televisión, viera los programas que teníamos y los proyectos sociales, Señor, que nosotros teníamos. Si era pero socados. No los conozco. No. Señor, pero usted no estaba ahí en el chat, en la red. Usted no me puso el dedo hacia... No, no los conozco. No los conozco. Inmediatamente, como el Señor no le gusta contaminarse, le dice, apártese de mí. Y después les dice, son hacedores de maldad. Hermanos, ¿qué no hay ahí implícito? ¿Qué es lo que está pasando? Esto tiene que tener respuesta. Hermanos, Él nos traslada al juicio final. Estamos ante el gran trono blanco. Estamos viendo algunos de los que estaban cara a cara con Cristo, hermanos, en aquel tiempo. Y ellos dicen, Señor, Señor, aquí estamos. Nosotros somos aquellos que eran religiosos. Pedro le llama a este día el día del juicio y de la perdición de los hombres, la perdición del impío. Pedro le dice, y en la frase hombres impíos podría parecer dura en vista de hechos que están en las personas religiosas, hermanos, pero hay un silencio aterrador en este juicio. Y el silencio aterrador, hermanos, es que el requisito para entrar al reino entonces se rompe con el silencio aterrador del juicio que dice Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nosotros debiéramos de salir en esta mañana advertidos de aquí, exhortados, animados y edificados sobre esta palabra, de que yo no puedo andar solamente diciendo, yo te digo Señor, Señor. No, yo tengo que decir, Señor, yo te declaré Señor, te declaré Kyrios en mi vida, te declaré el Señor de mi vida. Pero caminé en esto, Señor. Me han costado cosas, pero he quitado el pecado. Me he apartado del mal, Señor. Me han costado muchas situaciones, pero me he mantenido en el nombre de Jesús en santidad por tu puro gracia, por tu puro afecto. Pero propuse en mi corazón no contaminarme. Propuse en mi corazón levantar manos santas sin ira ni contienda, Señor. Pero propuse en mi corazón de verdad vivir bajo las reglas del juego, en donde tu palabra me exhorta y me anima a orar, a venir, a dar, a hacer tu voluntad. Ese es el examen que el Espíritu Santo quiere que nosotros nos hagamos, hermano. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. No hay nada que yo pueda para ser salvo. Muchos querían eso. Pero solo una cosa: hacer su voluntad. Hermanos, el requisito para la entrada al reino, entonces, al romperse este silencio, hermanos, es no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos ante todo, hermano, el requisito para la entrada al reino. Entonces, ¿cuál es el requisito para la entrada al reino? Hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Usted y yo tenemos que conocer cuál es la voluntad del Señor. Usted y yo tenemos que saber, hermanos, y si usted quiere conocer la mente de Dios, lea la Biblia. Aquí está su voluntad. Aquí está su voluntad perfecta. Su palabra es su voluntad. La palabra no es algo. La palabra es alguien. Se llama Jesucristo. Si yo dejo que Cristo en mí fluya, las cosas son diferentes. Porque Él sí sabe cómo agradar al Padre. Porque Cristo en mí sí sabe cómo hacer su voluntad. La gente quiere seguir escuchando cosas. La gente quiere escuchar cosas. Verbo. Pero nosotros queremos al Verbo hecho carne. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Hay gente que, wow, qué predicación. ¿Y a dónde está Cristo? ¿Dónde? En Mateo 25:11 hay un tema y un texto ahí, hermanos. Y como estamos ahí en Mateo, veamos 25:11 de Mateo para hacer un momento. Que suenen esas hojitas, me gusta. Es el relato de la parábola de las 10 vírgenes, que todos nos lo conocemos, ¿verdad? Pero vean qué tremendo, hermanos. Porque usted conoce que hubo 5 prudentes y 5 que no fueron tan prudentes. Y en el 25:11, bueno, ellas iban a comprar vino, a ellas iban a comprar, no es que, perdón hermano, ¿verdad? No es que iban a comprar vino, ¿vio? Es diferente, no es que iban a ir a comprar vino, no, es que dice, mientras iban a comprar, vino el esposo. Diferente, vean una coma lo que puede hacer en la vida, por eso dice, ni un punto ni una coma le quitemos, porque si no usted sabe. Dice que vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él. ¿Con quién entraron? A las bodas, y se cerró la puerta, amados. Hermanos, la puerta se cierra y las 5 que quedan afuera dicen, Señor, Señor, ábrenos. Cuando vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no los conozco. ¿Cómo? Éramos parte de las 10 vírgenes, pero ¿dónde estaba? Estábamos afuera, Señor, porque se nos acabó todo el material. Andábamos buscando, no vino. Andábamos buscando el aceite, andábamos viendo otra situación. Estábamos ocupados y preocupadas por otras cosas. Y cuando llegamos, Señor, usted nos cerró la puerta, pero nosotros estábamos ahí adentro. Nosotros éramos de ahí adentro. Y el Señor dice, no las conozco. Solo conozco esas con las que estoy ahorita. ¿Aló, iglesia? Aquí es precioso esto, hermano. Él afirma que no es para los que dicen Señor, Señor, sino para los que hacen la voluntad de Él. Hermanos, es una solemne advertencia. Ahora, al final de esta parábola, Cristo dice, velad. En esta parábola, velad, porque nadie sabe el día y la hora. Aunque hay algunas iglesias que ya declararon cuándo es que viene el Señor. Y hay algunos que les gusta oír eso, hermanos. Perdón, pero es que me insulta la inteligencia. Estas cosas que la gente crea y que no son iglesias pequeñas, son iglesias súper gigantes. Y todo un montón de gente siguiendo esas cosas. Perdón, hermano, es que tenemos que entender qué es lo que está pasando en nosotros con nuestro espíritu, porque el Espíritu nos anhela celosamente. Tenemos que despertar al Espíritu Santo, hermano, de Dios, porque Él es el único que nos va a guiar a toda la verdad. Ok, vamos al 3. Es solo a través de la fe personal en el Señor Jesucristo que usted, yo o cualquiera podrá entrar al reino de Dios, hermanos. No podemos entrar por medio de nuestra emoción religiosa, de nuestros sentimientos santificados, hermanos. Solo mediante la sangre preciosa de Jesucristo. Y esto tiene que ser claro, hermano. A la hora de que nosotros estemos compartiendo las escrituras y viviendo nuestra vida, hermanos, hay millones de personas que dependen de su moralidad. Hay demasiadas personas que creen que son buenos. Hay demasiadas personas que piensan que de verdad tienen hasta el derecho, porque no son tan malos como aquel, o no son tan requete malos como el otro. Millones de personas, hermanos, de sus buenas acciones, de un bautismo, de su condición de miembros de la iglesia, hay personas con sus sentimientos religiosos creyendo que tienen parte en el reino. Hermanos, estoy seguro de que muchos de ellos le dirán a Cristo: Cristo somos nosotros profetizamos en tu nombre. Éramos aquella iglesia poderosa, éramos aquel grupo poderoso. Yo era aquel cantante buenísimo.
El Señor dice, no, conozco su voz. Hermanos, después de que el padre de familia entra a la casa, dice también en la parábola en Lucas, ¿verdad? Que hace un énfasis que después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera empezáis a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Él va a responder, no sé de dónde sois, no los conozco. Qué triste, hermano, es poder vivir militando en una iglesia y no ser conocido por el Señor de la iglesia. Qué duro, qué difícil. Pero ¿quién es el que nos ha engañado? El mismo infierno, el mismo diablo. Y nosotros permitiéndonos cosas, escuchando cosas que nos han seducido, hermanos, de moralidad y del mundo. Jesucristo debe ser declarado el Señor en mi vida y vivirlo de tal manera. Voy a ir porque necesito terminar esto. Realidad versus formalidad. La palabra conocer. ¿Qué significa para Dios conocer a una persona y no conocer a otra? No sé si ustedes se lo han preguntado, pero yo me lo pregunto. Intimidad. Muy bien, hermanas. En 7:23, donde estamos ahí, vea 7:23, dice, y vemos la condenación de los que no tienen a Cristo, y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y declarar una palabra es interesante, esa palabra declarar, porque la palabra en el griego significa proclamar abiertamente. Lo que Jesús está haciendo es proclamar abiertamente. Proclamar abiertamente es la palabra que está usando en el griego para esta palabra que es declarar, que es homología. Abiertamente declaro, no te conozco. Y Jesús no tuvo problema de decir, no, yo no lo conozco. Señor, pero es que hicimos esto y los demonios, ¿cómo se fueron? No sé cómo se fueron, pero no los conozco. Profetizamos y entonces la gente que nos creyó en la profecía, yo no los conozco a ustedes, yo no tengo intimidad con ustedes, yo no he tenido relación íntima con ustedes. Ustedes y yo no nos conocemos de vista, no nos hemos visto cara a cara, yo no he tenido intimidad con usted, yo no tengo esa relación de intimidad, yo no soy su universo. Yo no soy la persona con que usted comparte día a día y momento a momento. Yo no conozco tu respirar, yo no conozco tu voz, yo no conozco tus ojos, no conozco tu mano. Yo no te conozco. Yo no he tenido relación íntima contigo. No te conozco. Señor, pero yo iba a la iglesia. ¿Qué iglesia famosa? En Plaza Vique. En Plaza Vique ni conozco Plaza Viques. El set, menos el set. Por eso es que algunos quieren ir a buscar otras famosas. Señor les guarde. Él sí conoce esta iglesia, porque te conoce a ti. Y si estás aquí, Él te conoce, hermano. No porque seamos famosos, es porque queremos hacer la voluntad del Señor. No tenemos toda la verdad, la buscamos siempre. Se los digo de todo mi corazón. Una muy buena y sana doctrina. Pero bueno, eso es haciéndome un anuncio. La misma palabra se usa en Mateo 10:32 y quiero que vayamos a Mateo 10:32, hermanos amados. Mateo 10:32 dice lo siguiente. Vean que es la misma palabra que se usa ahí cuando Jesús dijo, ¿estamos? A cualquiera, ¿a quién? Pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El conocer es confesar abiertamente, yo soy hijo de Dios. Yo soy cristiano evangélico. Yo soy esposo, yo soy padre, yo soy hombre, yo soy mujer. Porque, ¿verdad? Ahora hasta esas aclaraciones hay que hacerlas, qué cosa. Pero bueno, el punto es que yo confieso abiertamente quién soy. Y lo que confieso abiertamente que soy es conocido y establecido desde el mismo trono de la gracia. Ese es el punto de la confesión abierta. Y ese texto de 10:32, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, qué cuidado tenemos que tener.
No podemos jugar de iglesia. No podemos seguir jugando, hermanos, a esos aspectos de los que hoy estamos hablando, de la formalidad. Tenemos que ser reales, cristianos evangélicos reales. Gente cristiana evangélica real, no perfecta. No que hayamos alcanzado toda la madurez, vamos camino ahí. No que no nos equivoquemos, pero que seamos reales, hermanos. Hasta para equivocarse hay que ser real y poder decir fui yo. Porque hay gente que hasta en la formalidad no sabe decir cómo soy yo. En la formalidad entra, bueno, fíjate vos que voy a contarte, pero no sé, es que viera que no, pero vea, la intencionalidad no fue ese. Y empieza, hermano, usted dice, ¿qué será lo que me quiso decir? En vez de decir, vea, es que me equivoqué y te mentí. Pero la formalidad te lleva a aspectos, hermano. Bueno, te voy a mandar un correo para que puedas entenderme bien. Porque no podemos ser reales y poder decir, ve, me equivoqué, perdón, hablé mal de usted, te juzgué, mentí, no me gustas, no te quiero. Es decir, no hay. La formalidad nos lleva. La formalidad sí está hecha para los ticos. ¿Sí? Es que somos muy formales y muy políticos. ¿Cierto? ¿Cómo nos cuesta confrontar? A mí, yo estoy diciendo eso por mí, a mí me cuesta mil. Estaba aprendiendo, hermanos. Felicíteme, pero me cuesta, hermano. Y número 5 y final, en Romanos 11:2 el apóstol Pablo dice, no ha desechado, vamos terminando, hermanos, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios predeterminó con usted una relación de amor si usted es cristiano. Hermanos, podemos leer esa última parte que yo estoy leyendo aquí. A ver, desde donde dice Dios, 1, 2, 3. Dios predeterminó con usted una relación de amor si usted es cristiano. Eso es verdad. Y eso no te lo pueden robar. De aquí tenemos que salir hoy seguros que Dios estableció conmigo, predeterminó desde antes de los tiempos tener una relación conmigo. Él sabía que yo iba a ser cristiano evangélico. Él sabía que yo iba a estar predicando aquí en este momento. Él sabía que usted estaba en la circunstancia o en la situación, pero Él sabía que con intimidad con Él, Él te va a guardar, Él te va a llevar, Él te va a sacar a puerto seguro. Porque Él va adelante, porque Él está con usted, porque Él es el esposo fiel. Porque Él es el que tiene intimidad. Él sabe de tu preocupación, Él sabe de tu circunstancia, Él sabe de lo que la gente quiere hacerte, pero Él te ama, Él te va a salvar. Porque Él determinó un amor, hermanos, de verdad, una relación de amor predeterminada desde antes del tiempo. Esta es la realidad de Dios. El consejo de Dios, por el acto soberano de su voluntad, Él preordenó que usted sería un hijo de Dios. Efesios 1:4. Hermanos, esto es poderoso para vida eterna y para salvación. Esto me está fallando hoy, pero bueno. Una de las grandes realidades de Dios es: yo conozco mis ovejas. Cuando Cristo dice yo te conozco, quiere decir que usted y yo tenemos una relación de amor íntima con Él. Y Él dijo, yo conozco a mis ovejas. ¿Qué más dijo Él en medio de todo esto? Hermanos, este es un concepto tan glorioso, que eso no me pasó, tan glorioso, hermanos. Pero aquellos que no tienen esa relación de amor, Él les dice, nunca los conocí. Ellos no tienen tal relación de amor predeterminada. Hermanos, Él quiere entrar en amor con nosotros. Somos sus ovejas. Y el Señor es nuestro pastor. A nosotros nada nos faltará. Él conoce a los que somos sus hijos. Él conoce a los suyos y les dice, ovejas de su prado.
Yo quiero terminar en estos 5 minutos que nos quedan. Que usted por favor se ponga de pie. Vamos a tener un canto. Pero que en medio de este canto, hermanos, usted pueda decir: Señor, de verdad, si yo me examino, aló iglesia, si yo me examino a la luz de esta palabra, si yo me examino a la luz de esta exhortación, yo tengo que aparecer en esa predeterminación de intimidad con Él. Yo tengo que aparecer siendo una persona que amo a Dios, que le conozco y que Él me conoce. Que Él me conoce. Ustedes saben, a lo natural, las parejas y las personas cuando vivimos mucho tiempo, ya, ¿verdad? Doña Vivian ya me vuelve a ver y yo dije, ya tengo que terminar. Entonces, no me dijo, pero ya yo sé. O cuando yo digo algo y me vuelve a ver de una manera, yo dije, no, perdón, ¿verdad? Chiquitico, ¿verdad? O cuando uno llega ahí, no, está bien, dejémoslo así. Y la gente, ¿verdad que si nos llegamos a conocer? Esa relación de intimidad, esa parte, hermanos, susceptible, sensible del Espíritu Santo soplando a tu oído, diciéndole: Marcela, eso es. Esteban, eso es. Cinia, Iris, Tibisay, Gabriel, eso. Esa sensibilidad, hermanos. Ese es el Cristo de la gloria, guiado por el Espíritu Santo. Entonces fluimos, entonces podemos llegar a aquella persona y podemos decir esto y podemos abrazar. Les comentaba yo que estuvimos en el martes pasado, Nati, en la cárcel, y esas mujeres, ¿verdad? Al decir nosotros ciertas cosas, el testimonio, predicarles de Jesús, ¿verdad? Y cómo lloraban y cómo hicieron la oración de fe, por lo menos esas 10 muchachas. Yo decía: gloria al Señor, porque se sintieron cerca y cuando les abrazamos lloraban. Esas que han sido personas que han tenido todas circunstancias muy duras y muy adversas, con sentencias enormes de 15, 20 años, hermano. Y el Espíritu Santo las toca, porque el Espíritu Santo sabe cómo hacerlo, hermano. Entonces, es revelación de Cristo. Unción no es predicación, no es una iglesia bonita, es Cristo en ti. Lleva a Cristo a todo lugar y tendrás el mejor escenario, el mejor púlpito, las mejores canciones. Cristo en ti, la esperanza de la gloria.